Dios le bendiga con todos los presentes que nos acompañan en esta tarde, estudiantes del Seminario Bíblico Elim y público en general, que se dan cita para nuestro segundo webinar temático de este mes, en el cual estamos desarrollando los métodos de estudio bíblico. Y en esta tarde tenemos el método de estudio bíblico biográfico para poder desarrollarlo. Manténgase atento. Aparte a este momento libre de distracciones para que puedas aprovechar mejor todo lo que hemos preparado para ti. En esta tarde usted aprenderá qué son los métodos de estudio bíblico y en qué consiste el método de estudio bíblico biográfico. Y también usted aprenderá cómo aplicar este método para su estudio de la Biblia. Queremos que usted esté lleno de mucha bendición. Déjenos decirle que está en el correcto, en el sitio correcto si usted es un cristiano comprometido con la obra de Dios, que quiere ser más efectivo en su servicio al Señor, y si usted es un ministro responsable que busca crecer bíblicamente para atender mejor a su congregación. Quisiera presentarme. El que le habla es el pastor Luis Béjar, pastor de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el Perú, en el distrito de Quichuas, en la región Huancavelica, Presbiterio 63. Tengo la bendición de ser profesor del Seminario Bíblico Elim en el curso de Métodos de Estudio Bíblico. Y actualmente también dirijo algunos grupos de estudio bíblico con el método inductivo. En la foto tengo aquí la compañía de mi hermosa familia, que en breve voy a pasar a presentarles. Aquí en la foto están mis dos pequeños hijos, Saraí Graciela de 5 años y Luis Santiago de 9 meses. Como les mencionaba, estoy casado por la gracia del Señor hace 6 años ya con Jacqueline Olivar, que es mi amada esposa, mi compañera. Gloria a Dios, en la cual el Señor nos ha regalado 2 hermosos hijos y nos permite también servirle en su obra. También quisiera compartirles algo muy personal. El que le habla también es técnico de máquinas, herramientas en la rama de la mecánica de producción. Aquí en la fotografía estoy con una máquina herramienta llamada el torno, que fabrica diversas piezas de estructuras metálicas y de diferentes materiales para diversos repuestos, para diversos aplicativos que se usan en algunas máquinas. Y justamente lo que hoy vamos a desarrollar, un método de estudio bíblico, tiene que ver también con ello, ya que al elaborar ciertas piezas se siguen algunos procedimientos. Si alguno de repente aquí es algún colega en la rama, déjeme decirle que también en estudiar la Biblia tenemos que aplicar un procedimiento muy importante para sacarle provecho a la palabra del Señor. También aquí les comparto una fotografía de un grupo de estudio que hemos culminado ya justo la semana pasada, que es el estudio de los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y aquí están los estudiantes que llegaron a participar. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a empezar. Queremos empezar en esta tarde y para ello vamos a pedir la dirección del Señor. Queremos que sea un tiempo de mucha bendición para todos los presentes y que usted se pueda llevar, amén, algo para que lo pueda aplicar en su estudio personal de la palabra del Señor. Oremos. Te agradecemos, Padre amado, por este tiempo que tú nos permites, Señor, llegar aquí a nuestros hermanos que están en sintonía en diferentes partes del Perú y del mundo. Queremos, Señor, que en esta tarde seas tú acompañándonos, seas tú también dirigiendo este tiempo de estudio de tu palabra, sea, Señor, un momento de edificación, de ánimo, de fortaleza, para que todos tengamos, Señor, esa motivación de aprender más de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo y glorifícate. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.
Vamos a empezar, estimados hermanos, estudiantes del Seminario Bíblico Elim y los que nos acompañan también. Muy bien. Antes de empezar, quisiéramos que usted pueda responderse a sí mismo. Tenemos unas preguntas para que usted pueda evaluarse a sí mismo. Por eso es que enfatizamos que se responda a sí mismo. ¿Qué tanto lees la Biblia? Amén. No seamos ligeros al responder. Hágase un autoexamen. ¿Qué tanto leemos la Biblia? Es importante que nosotros seamos sinceros. Hoy día la leyó, ayer la leyó. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo y con qué frecuencia te dedicas a estudiar? Y miren el énfasis, personalmente la Biblia. Muy bien. Usted también ahí responde hacia sí mismo. Gloria al Señor. Pregunta 3. ¿Sientes que estás avanzando constantemente en tu conocimiento bíblico? ¿Siente usted un progreso, un avance en su conocimiento de la palabra del Señor? Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál es la última enseñanza que lograste extraer de la palabra de Dios? ¿Y cuándo fue? ¿Puede usted recordar? ¿Puede usted indicar qué enseñanza y cuándo fue? Gloria a Dios. Pregunta 5. ¿Tienes alguna rutina establecida para estudiar la palabra de Dios? Amén. ¿Es un hábito en usted el estudiar la palabra del Señor? ¿Y de qué manera o en qué se basa esa rutina? Pregunta 6. ¿Quisieras aplicar un método o más para estudiar la Biblia? Gloria al Señor. Yo creo que la pregunta 6 es un amén para todos. Gloria al Señor. Queremos estar informados de qué manera podemos estudiar la palabra del Señor. Y el día de hoy el Señor nos ha citado para poder aprender ello. Muy bien. Entremos más en el tema. Entraremos más en el tema. Vamos a hablar un poco de los métodos de estudio bíblico. Nos preguntamos, ¿qué es un método? ¿Qué será un método? Muy bien. Empecemos indicando que un método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado específico. Eso es lo que es un método. Es una manera, una forma ordenada y sistemática de proceder para llegar a un resultado establecido. Amén. Es como un camino que me lleva a una meta. Muy bien, eso es lo que es el método. ¿Y un método de estudio bíblico qué será? Bueno, un método de estudio bíblico es el procedimiento que se sigue para descubrir lo que Dios dice en su palabra con la finalidad de aplicar los principios y enseñanzas a nuestra vida, de modo que esta aplicación transforme nuestra vida e impacte positivamente en otros. No olvidemos este concepto muy hermoso, porque nosotros al abordar el estudio de la palabra del Señor, amén, es con la finalidad de aplicar estos principios y enseñanzas a nuestra vida. Muy bien. Vamos nosotros a tener en cuenta también este punto que nos habla del proceso del estudio bíblico. Aquí sí quisiéramos que usted preste mucha atención. Cada pasaje de las escrituras que se estudia, sea grande o pequeño, sea un versículo o un libro entero, se debe estudiar con estas preguntas en mente. ¿Qué dice el texto? Amén. Cuando nosotros nos preguntamos al abordar qué dice el texto, estamos entrando al área de la observación. Ese es el primer paso para desarrollar un buen proceso de estudio bíblico. Tengo que ser muy observador. Cuando yo leo la palabra del Señor, no tengo que leerlo, amén, rápidamente. Tengo que ser muy observador de quién me están hablando, de qué se está hablando, quién está hablando, amén. Puedo yo ver dónde se desarrollan los hechos, cuándo se desarrollan los hechos, por qué se menciona algo.
Amén. Tengo que ser muy observador en ver personajes, situaciones, en ver qué tipo de literatura también estoy leyendo, si es un libro histórico, un libro poético, un libro profético. Amén. Tengo que ser muy observador. Tengo que ver si hay algunas palabras clave que se están repitiendo constantemente en la porción bíblica que estoy leyendo. Amén. Tengo que ser muy observador. Muy bien. Lo segundo, también tengo que hacerme la pregunta, ¿qué quiso decir el autor? Y cuando nos preguntamos ello, estamos entrando al área de la interpretación. Amén. Recordemos que para que haya una adecuada y buena interpretación, primero yo tengo que, amén, poner como cimiento una buena observación. Si yo no pongo atención en mi observación, mi interpretación va a estar, amén, desorientada. Yo tengo que tener presente en la observación algo muy importante para que pueda interpretar, que es el contexto. En nuestro webinar del mes de enero, nosotros abordamos con nuestro pastor Arturo Aguayo algunos principios de interpretación y se enfatizó bastante sobre el contexto. Y eso es porque el contexto es lo que rige la interpretación. Amén. El contexto del pasaje que estoy leyendo. Puede ser el contexto cercano, versos arriba, versos abajo, el contexto del capítulo, el contexto del libro también. Amén. Recordemos que un verso sacado de su contexto es un pretexto para decir cualquier cosa. Amén. Así que para interpretar yo tengo que estar enfocado en el contexto. Puede ser histórico, puede ser también el contexto gramatical. Amén. Yo tengo que tener presente ello. Muy bien. Lo tercero, y como mencionábamos en la diapositiva anterior, es la aplicación. Para ello nos preguntamos, ¿cómo debo vivir con lo aprendido? Y déjeme decirle que este tercer punto del proceso de estudio bíblico es al que debemos de prestarle mucha atención, porque aquí es donde se va a evidenciar si usted, amén, está estudiando la palabra del Señor con su disponibilidad de que Dios transforme su vida. Porque recordemos que Santiago nos decía que no solo hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces, una vez que ya observé el texto, que lo he interpretado, ahora tengo que aplicarlo a mi vida. Eso que he aprendido de la palabra del Señor, ¿cómo lo aplico a mi vida? Y qué hermoso ahí es tener esa comunión con la presencia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo que, amén, a nuestro corazón nos traerá muchas veces algunas áreas de nuestra vida para enderezar en su palabra. Gloria al Señor. Muy bien, queremos ya entrar al tema de hoy. Hoy vamos a desarrollar las diferentes variedades de métodos de estudio bíblico. Vamos a desarrollar el método de estudio bíblico biográfico. Pero antes de ello quisiéramos hacerle unas preguntas. ¿A qué personajes bíblicos pertenecen las siguientes referencias? Y quisiéramos también que los que nos están sintonizando puedan respondernos ahí en el chat y no olviden también que en el desarrollo de nuestro webinar de hoy puedan ustedes hacer sus preguntas y consultas, que estaremos también atentos a absolver sus dudas. Muy bien, vamos a empezar con estas breves preguntas. Muy bien. ¿Usted me puede decir en la Biblia a quién se le llama o quién es el agricultor que asesinó a su hermano? ¿Quién es? Muy bien, ahí lo puede responder y creo que todos aciertan. Es Caín. Muy bien. Otra pregunta. ¿Quién es el padre que renunció a su hijo? De los diferentes personajes de la palabra del Señor, ¿quién fue el padre que renunció a su hijo? Muy bien, Abraham. Gloria al Señor. Eso lo vemos en Génesis 22. Muy bien.
Otra pregunta. ¿Quién es el niño que oyó la voz de Dios? ¿Quién sería el niño que oyó la voz de Dios? Muy bien, ahí en el chat nos pueden ustedes participar. Muy bien, es Samuel, el profeta Samuel. Muy bien. Muy bien, acá hay una frase, sí, un poquito para recordar, un poco coloquial esta frase. La esposa que le salvó el pellejo a su esposo. ¿Quién fue? Ahí puede participar en el chat y respondernos. Muy bien, algunos están acertando ahí. Es Abigail. Abigail. Muy bien. Y también, por último, ¿quién es el rebelde príncipe azul de la Biblia? ¿A quién se le puede conocer con este seudónimo? Muy bien, Absalón, el hijo de David. Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Entonces, con esta breve introducción de diversos personajes de la palabra del Señor, nosotros vamos a entrar a nuestro tema de esta tarde, que es el método de estudio bíblico biográfico. Como usted ha apreciado, la Biblia se caracteriza por tener una diversidad de personajes, de los cuales nosotros podemos aprender mucho de ellos. Amén. Recordemos que una biografía es la vida o es la historia de la vida de alguien. Amén. En esto se basa el método de estudio bíblico biográfico. Amén. ¿Y qué es biografía? Es la historia de la vida de alguien. El método de estudio bíblico biográfico se enfoca en las vidas de las personalidades de la Biblia. Amén, de los personajes bíblicos que están pues relatadas sus vidas en todas las páginas de la palabra del Señor, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es importante tener presente que estudiando la vida de personajes bíblicos, usted puede aprender de sus experiencias, amén. Usted puede imitar amén, sus acciones buenas, los buenos ejemplos, replicarlos en su vida para también obtener las bendiciones del Señor y también evitar caer pues en los errores que muchos de ellos cometieron también a lo largo de su vida. Primera de Corintios 10:11 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien, este pasaje bíblico como que nos hace recordar, amén, que lo que le ocurrió a los antiguos es un ejemplo para nosotros. Amén, como mencionábamos, imitar los buenos ejemplos y evitar los malos ejemplos. Gloria al Señor. Queremos también entregarle algunas pautas importantes para abordar el método de estudio bíblico biográfico. Muy bien, vamos a empezar con la primera. Inicie con un personaje bíblico que tenga pocas referencias. Esto es importante. Si usted no ha hecho hasta el momento ningún estudio bíblico biográfico, la recomendación es que usted pueda empezar con un personaje de pocas referencias. Amén. Puede ser de repente Mardoqueo, que está en el libro de Esther en algunos capítulos. Puede ser también, amén, como mencionábamos, la vida de Absalón. Muy bien, y así. Empiece por personajes que tengan pocas referencias bíblicas. Muy bien. Segunda pauta que queremos entregarle. Si el personaje a estudiar es extenso en información, es importante delimitar a qué parte de la Biblia o en qué parte de la Biblia lo estudiará. Amén. De repente usted quiere estudiar la vida del apóstol Pedro, que tiene, amén, una información extensa. Puede de repente delimitar la vida del apóstol Pedro en el Evangelio de Marcos o en algún evangelio en particular, o de repente en el libro de los Hechos, o de repente en sus cartas, donde hay referencias también de él. Puede usted delimitar ese personaje. Por ejemplo, David también es un personaje muy extenso en información. Delimítelo indicando en qué parte de la Biblia lo va a estudiar. Amén.
De repente quiere estudiar los momentos iniciales, amén, que la Biblia menciona a David, que está en el libro de Primera de Samuel. Entonces, mi estudio bíblico biográfico será la vida de David en Primera de Samuel. Y así, usted puede delimitar, amén, en qué parte de la Biblia va a estudiar el personaje de información extensa que ha escogido. Pero no olvide la primera pauta que indicábamos antes de esta. Vamos a continuar. Es importante esta tercera pauta. Interiorice la vida del personaje. Es decir, viva, camine, piense, sienta y actúe como lo haría el personaje. Amén. Este es un detalle muy importante. Usted ahí sumérjase, amén, en las páginas de la palabra del Señor y interiorice al personaje. Muy bien, eso le va a ayudar a usted a poder comprender cómo se sentía, qué emociones pudo él haber tenido al experimentar todo lo que pasó. Muy bien. Vamos con la siguiente pauta. No confunda a personajes diferentes que tienen el mismo nombre, llamados homónimos. Amén. Aquí ponemos un ejemplo. Juan. Usted quiere estudiar la biografía de Juan, pero recordemos que hay varios Juanes. Juan el apóstol es uno, Juan el Bautista es otro, Juan Marcos es otro. Entonces, cuando usted tenga sus textos bíblicos seleccionados, usted tiene que tener el cuidado debido de no mezclar. Amén. Si yo escojo el apóstol Juan, tengo entonces que tener presente que solo referencias de él tengo que tener en mi estudio. Las referencias de Juan el Bautista, las referencias de Juan Marcos, no tengo que tenerlas presentes. Muy bien. Otro indicativo, otra pauta. Tenga presente que también hay varios nombres que se refieren a un mismo personaje. Hay personajes como el caso de Pedro, que en algunas partes se le llama Simón y en otras se le llama Cefas. Amén. Entonces yo cuando quiera estudiar a Pedro, tengo que tener presente que las menciones a Simón, las menciones a Cefas, tienen que estar presentes también en mis referencias bíblicas. Otro personaje que pudiéramos citar de este punto es Jacob en el Antiguo Testamento. También se le conoce como Israel. Amén. Y así, hay que tener presente los diversos nombres o apelativos que tiene el personaje bíblico que usted va a estudiar. Muy bien. Vamos ahora a indicar los pasos para elaborar un estudio bíblico biográfico. Muy bien. Aquí lo hemos resumido en 7. Amén. Son 7 los pasos que nosotros vamos a tener presente para desarrollar nuestro estudio bíblico biográfico. Primero es el escoger el personaje. Lo segundo, seleccionar los versículos. Lo tercero, examinar los versos bíblicos seleccionados. Lo cuarto, aplicarle una entrevista al personaje. Lo quinto es organizar la información, sea de manera lógica o cronológica. Lo sexto, ampliar con otros recursos. Y lo séptimo, buscar una conclusión y aplicaciones a nuestras vidas. Muy bien, vamos a estar explicando estos pasos. Aquí lo tenemos otra vez para que usted lo pueda repasar. ¿Cuál es el primer paso? Escoger un personaje. Amén. Muy bien, vamos a ahondar un poquito en los pasos mientras los estemos desarrollando. Amén. En este momento, una vez más, voy a mencionar los pasos. Y es importante, si usted está tomando notas, que lo pueda ahí tener presente en sus apuntes. Escoger mi personaje. Y no olvide, si es un personaje extenso, si ya usted ha hecho varios estudios bíblicos, biográficos, hay que delimitar. Si es corto, simplemente póngale el nombre del personaje a estudiar. Muy bien. El segundo paso, recopilar los versículos bíblicos que hablan del personaje. Es importante que nosotros podamos
amén, tener una concordancia bíblica para que nos ayude en ello. Si usted quiere, amén, encontrar versos bíblicos que hablen de su personaje, tiene que ir a una concordancia bíblica. Puede también usar una Biblia de estudio, amén, hay algunas que tienen de estudio de personajes bíblicos, eso le va a ayudar también, pero se recomienda como primera opción una concordancia bíblica. En la parte, amén, final de nuestras Biblias hay una concordancia muy básica, pero hay concordancias bíblicas en tomos que nos ayudan mucho en nuestro estudio también. Muy bien. El tercer paso, examinar los pasajes bíblicos para obtener información del personaje al cual voy a estudiar. Es importante que lea, amén, que lea. Por eso es que la concordancia nos da los textos y nosotros hay que leer. Y como mencionábamos, hay que ser bien observadores. Amén. En todo lo que la palabra del Señor habla del personaje que voy a estudiar. Hay que tener presente, amén, su inicio, su nacimiento, hasta su día, pues, de muerte. Podríamos decir hasta sus días finales. Todos los detalles de él tengo que yo aquí examinarlos en este tercer paso. Lo cuarto, aplicarle la entrevista al personaje bíblico. Es importante que usted pueda elaborar sus preguntas. Amén. Como un periodista que hace una entrevista a un personaje. De igual manera, usted va a formular algunas preguntas. Aquí en el estudio tenemos algunas preguntas sugeridas que usted puede usar, pero también puede formular otras. Y luego que usted examinó en el tercer paso las citas bíblicas, ahora con esta entrevista va a estar organizando muchos detalles y alcances de este personaje bíblico que se está estudiando. Muy bien. El quinto paso. Nosotros aquí en el quinto paso nos sugieren organizar la información, ya sea de manera cronológica, amén, o lógica. Cuando mencionábamos cronológica, se refiere al tiempo. Puede ser como en el caso de Moisés, ¿no? Moisés vivió, la Biblia nos dice, 120 años. 40 años los pasó en Egipto, desde que se formó hasta cuando fue desterrado a Madián. Luego 40 años en Madián, donde ahí pues conoció a su esposa, estuvo también ahí recibiendo el llamado del Señor en el monte Sinaí, y luego él sus últimos 40 años los pasa pues liberando al pueblo de Israel y en el inicio del peregrinaje del Éxodo. Entonces tengo la vida de Moisés organizada de manera cronológica en esos tres momentos. O puede ser de manera lógica, viendo algunas pautas de la vida del personaje. Amén. Por ejemplo, puedo citarle la vida de Nehemías. También en el libro de Nehemías, del capítulo 1 al capítulo 6, se menciona la construcción de la muralla. Vemos a Nehemías como un constructor, como un hombre que trabajaba en la edificación de las murallas, amén, exteriores de Jerusalén. Pero del capítulo 7 al capítulo final de Nehemías, vemos a un Nehemías ya gobernando al pueblo en sí. Amén. Y edificando murallas no externas, sino internas en el pueblo. Entonces, esos dos momentos puedo yo tomarlos de referencia para estudiar la vida de Nehemías. Y así, amén, varios personajes al estudiar vamos a poderlos abordar de manera cronológica o lógica. Muy bien, lo sexto, ampliar con ayuda y recursos complementarios sobre la información de su personaje que está estudiando. Puede usted ahí usar libros, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, amén, etcétera, de información pues complementaria. No olvide que todo ello es, otra vez lo enfatizamos, complementario, porque lo principal tiene que usted registrar de lo que dice la Biblia. Esa es nuestra información de primera mano, lo que está escrito, la palabra del Señor. Muy bien, y lo séptimo es extraer conclusiones
y luego vincularlas a nuestra vida, lo que son las aplicaciones personales. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, no olviden, mis amados hermanos, si ustedes tienen preguntas, háganoslo saber ahí en el chat. Estaremos nosotros al final de la exposición respondiendo las preguntas que nos hagan. Muy bien, vamos en esta hora a lo tercero y al meollo del día de hoy. Vamos a desarrollar un ejemplo de estudio bíblico biográfico. Ya le hemos dado los 7 pasos de manera teórica, ahora lo vamos a llevar a la práctica. Muy bien, para esta tarde nosotros vamos a escoger nuestro personaje bíblico. Para esta ocasión vamos a estudiar la vida de Sansón. Muy bien, un personaje muy pues conocido, un personaje del Antiguo Testamento. Muy bien, aquí vemos una ilustración de él al pues matar a un león, ¿no? Que venía hacia él, cuando él iba a los viñedos de Timnam. Ahí también está la imagen de las uvas colgadas ahí en las ramas. Muy bien. Vamos a entrar entonces a la vida de este personaje. El segundo paso, que era recopilar los versículos bíblicos que hablan del personaje. Yo he ido a una concordancia bíblica y he visto que desde Jueces 13 hasta Jueces 16 me hablan de Sansón. Entonces yo he puesto todos esos capítulos que abarcan la vida de Sansón, del capítulo 13 al capítulo 16 de Jueces, y también en Hebreos 11:32 hay una referencia a la vida de Sansón. Muy bien. Vamos al tercer paso. El tercer paso es examinar los pasajes bíblicos para obtener información. Este paso es muy importante, amados hermanos. Ahí es donde tenemos que leer la Biblia y ahí es donde tenemos que ser muy observadores de lo que la palabra del Señor nos dice sobre la vida del personaje que vamos a estudiar. Muy bien, aquí voy a hacer una lectura rápida, pero a la vez esta lectura no solamente se ha copiado y pegado de alguna parte. Amén. Aquí ha habido un trabajo de observación. Y es importante que cuando usted aborde su texto bíblico, como mencionábamos, usted mismo extraiga de la palabra del Señor, amén, las ideas puntuales, los acontecimientos importantes de el personaje que va a estudiar. Muy bien. En el verso 2 puedo ver que se menciona que su padre era de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. También su madre era una mujer estéril y la Biblia dice que nunca había tenido hijo. No se menciona el nombre de la madre de Sansón, solo se le conoce como la mujer de Manoa. En el verso 3 veo que un ángel se le aparece a la madre de Sansón y le indica que ella concebirá y daría a luz un hijo. Muy bien. Aquí de repente en el capítulo 13 no aparece textualmente el nombre de Sansón, pero sí hay referencia de los padres. Y cuando el ángel dice, vas a dar a luz un hijo, ese hijo es Sansón. Entonces, desde que se le menciona, ya estamos teniendo información de él. Amén. Es importante de repente un consejo cuando usted aborde un pasaje bíblico y quiera extraer información de un personaje, que lo pueda marcar o subrayar de una manera diferenciada. Aquí, para el estudio de la vida de Sansón, en cada referencia de Sansón, mi persona lo he resaltado, lo he subrayado, amén, para que luego, al escribir mis, observaciones, ya sé de dónde sacar, de qué versículo sacar la información. Usted puede tener ese alcance también. En el verso 5 vemos que el ángel le dio indicaciones a la madre acerca del niño. Otra vez le enfatizo aquí no se menciona Sansón, pero sí ya se está el ángel anticipando al nacimiento en la relación de órdenes que Sansón tenía que cumplir, que no pasaría navaja sobre la cabeza del niño, que el niño sería nazareo a Dios desde su nacimiento y que él comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Muy bien.
Verso 7. También dio indicaciones acerca de la madre, que ella no debía tomar vino ni sidra ni comer cosa inmunda, y que el niño, otra vez lo enfatiza, sería nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. En el verso 24 podemos ver que al nacer el niño, su madre es la madre la que le pone el nombre de Sansón. Amén. Y que el niño creció y que Jehová lo bendijo. Así dice la palabra de Dios. En el verso 25 se nos menciona que el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón en los campos de Dan entre Sora y Estaol. Muy bien, hasta ahí llegan mis observaciones del capítulo 13. Capítulo 14. Vemos aquí que en el verso 1 Sansón vio en Timnam a una mujer de las hijas de los filisteos. Verso 2, rogó a su padre y a su madre que puedan tomarla como mujer suya. Verso 3, sus padres le reconvinieron sobre su decisión, indicándole que en Israel había mujeres y que no debía fijarse en una filistea, pero él no los escuchó, indicando que ella le agradaba. Verso 6, se nos menciona otra vez que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y que despedazó a un león que venía a él cuando descendía a los viñedos de Timnam. En los viñedos hay uva. Y acordémonos en el capítulo 13 que un nazareo, lo que le dijo el ángel a la madre, no debía de tomar vino ni sidra. Amén. Bueno, el vino está hecho de uvas. Aunque no se menciona textualmente que Sansón tomó vino, pero al descender a los viñedos como que nos da la idea de ello. Muy bien, versos 8 y 9. Seguimos en Jueces 14. Comió un panal de miel, el cual se había formado dentro del cuerpo muerto del león, y también le dio a comer a su padre y a su madre. Y en estos mismos versos, de repente no está apuntado aquí, dice que él no les dijo nada a sus padres acerca de dónde sacó el panal de miel. Amén. Le ocultó este hecho a sus padres. Muy bien, versos 10 al 14 vemos que él hace un banquete donde propone un enigma a sus invitados filisteos. En el versos 15 al 18, que su mujer, la mujer de Timnam, le presionó a Sansón para que él le declare la respuesta de su enigma y luego ella se lo declaró a los demás filisteos. Verso 19, el espíritu de Jehová vino sobre él y mató, se indica ahí, a 30 filisteos de los invitados. Y en el verso 20, que su mujer fue dada a su compañero a quien Sansón lo había tratado como su amigo. Muy bien. Vamos a entrar ya a Jueces 15. Es importante, hermanos, esta parte de el examinar los versos seleccionados, los pasajes bíblicos seleccionados. Esta es mi información con la que voy a trabajar mi personaje bíblico. ¿De dónde la extraigo? No de los comentarios, de la misma Biblia. Amén. Versos 1 y 2. Sansón se entera que su mujer fue dada a otro hombre. Versos 3 al 6, Sansón caza 300 zorras y en las colas de estas zorras enciende teas y quema los campos de los filisteos. Verso 7, los filisteos queman a su mujer, a la mujer de Timnam y al padre de ella, y por ello Sansón jura vengarse de los filisteos. El verso 8, que Sansón hiere a varios filisteos en la cadera y muslos con gran mortandad, y luego desciende y habita en la cueva de la peña de Etam. Los versos 9 al 10 nos menciona que los filisteos fueron hacia Judá a prender a Sansón, diciendo, hemos venido a prender a Sansón para hacerle como él nos ha hecho. Y en el verso 11, los hombres de Judá le preguntan a Sansón qué había él hecho a los filisteos, y Sansón le responde, yo les he hecho como ellos me hicieron. Muy bien, estas frases nos hablan del carácter de Sansón, ¿no? Que era pues ahí alguien que se vengaba de lo que le hacían a él. Versos 12 al 13. Se nos menciona que Sansón es prendido con 2 cuerdas nuevas por los hombres de Judá y es entregado a los filisteos. Versos 14 al 17, el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y sus ataduras cayeron de él, y Sansón tomó una quijada de asno fresca
o quijada de mula, como conocemos, y mató con ella a 1000 hombres. Muy bien. ¿Y eso cómo lo hace? Al inicio del verso 14 dice, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Muy bien, en los versos 18 al 19 se nos menciona que Sansón clama a Jehová porque tenía una gran sed. Y en ese verso 18 se nos dice que él reconoce también que Jehová le había dado grande salvación con este hecho de haber matado 1000 filisteos con la quijada de un asno fresco. Y también que Dios responde el clamor de Sansón y este bebe y recobra su espíritu y es reanimado. Y en el verso 20, Jueces 15-20 es muy importante porque se nos menciona que él juzga a Israel en días de los filisteos por 20 años. Él es juez de Israel en el tiempo del dominio de los filisteos y él ahí juzga a Israel por 20 años. Muy bien. Vámonos al capítulo 16, que es el último a examinar. En el verso 1, en Gaza, Sansón ve a una mujer ramera y se llega a ella. Es la segunda mujer que aparece en la vida de Sansón. Versos 2 al 3, que Sansón es acechado en Gaza por los filisteos, pero sale airoso de ello, de ese acecho, llevándose en sus hombros las puertas de la ciudad de Gaza. En el verso 4, la tercera mujer y la final, la última que tuvo o que se menciona en la Biblia que tuvo Sansón, fue Dalila, ¿no? Él se enamora de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. Verso 5, Dalila es inducida a descubrir la fuente de la fuerza de Sansón y para ello los filisteos le ofrecen dinero. Y de los versos 6 al 14 vemos que en 3 ocasiones Dalila intenta descubrir el secreto de la fuerza de Sansón y él aún no le descubre la verdad. Versos 15 al 16, por la presión diaria de Dalila, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Amén. La presión de Dalila. Muy bien. Verso 17. Dice ahí la palabra del Señor, todo su corazón a Dalila, diciéndole que desde su nacimiento es nazareo y que si es rapado, se debilitaría siendo como todos los demás hombres. En los versos 18 al 20 vemos que Sansón es rapado. Amén. Y al venir los filisteos sobre él, se nos menciona que él pensó que saldría y escaparía como las otras veces. Y en el verso 20 se nos habla algo muy penoso y triste y muy definitivo, que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Verso 21, los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y en el verso 25, fue traído ante los filisteos en la celebración de Dagón, el dios filisteo, y le sacaron de la cárcel y dice que Sansón le sirvió de juguete a los filisteos. Y como puntos finales del capítulo 16, en el verso 28, Sansón clama a Jehová pidiendo fortaleza para tomar venganza por sus 2 ojos. Versos 29 a 30, Sansón derribó la casa donde estaban los filisteos y murió. Sansón murió junto a los filisteos y en esa ocasión llegó a matar una cantidad de filisteos mayor a la que mató en toda su vida. En el verso 31 se nos menciona que él fue sepultado entre Sora y Estaol, amén, en el sepulcro de su padre Manoa, y este mismo verso también nos enfatiza que él juzgó a Israel 20 años. Muy bien. Y en nuestro texto bíblico de Hebreos 11:32 vemos que su nombre aparece en la lista de Hebreos 11. Amén. El autor de Hebreos 11 menciona a Sansón como uno de los hombres pues que ejerció fe. Amén. Muy bien. Vamos con ello, mis amados hermanos, a aplicar nuestro cuarto paso, amén, en esta metodología de estudio bíblico biográfico. Y este cuarto paso es aplicar la entrevista al personaje bíblico. Ya tengo mis versos o pasados, he extraído información de ellos, los he examinado. Entonces, con estas preguntas, yo voy a tener una información más ordenada y detallada
de mi personaje bíblico a estudiar. Muy bien. ¿Dónde y cuándo nació? Ahí hemos leído en Jueces 13 que él nació en Sora. Y bueno, aquí ya usé una herramienta de estudio bíblico, un comentario, en el año pues 1118 antes de Cristo aproximadamente, es la fecha de cuando nació. ¿Cómo fue su nacimiento? Muy bien, su nacimiento fue anunciado por un ángel, el ángel de Jehová. Amén. ¿Qué hecho particular o sobresaliente también vemos en su nacimiento? Que su madre era estéril y que nunca antes había tenido un hijo. Muy bien. ¿En qué época vivió? Bueno, vivió en el periodo de los jueces, cuando los filisteos dominaban a Israel. Amén. En el inicio del capítulo 13 se nos menciona que los filisteos dominaban a Israel 40 años. Amén. Y la mitad de ese tiempo, pues, Sansón apareció para que Israel sea liberado del dominio de los filisteos. Era una época donde el pueblo había hecho lo malo ante los ojos de Dios y por ello estaban bajo el dominio de los filisteos. Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron sus padres o familiares? Bueno, la Biblia nos menciona que su padre se llamaba Manoa, que era de Sora, de la tribu de Dan, que su madre era estéril y que nunca había tenido hijos. Muy bien, esos son los detalles que se nos menciona de los padres de Sansón. ¿Qué tipo de personas eran los padres de Sansón? Muy bien, podemos nosotros al examinar Jueces 13 que sus padres conocían a Dios, que se les apareció el ángel de Jehová, que oraron a Jehová para saber qué debían hacer con el niño y que ofrecieron también holocausto al Señor. La madre de Sansón mandamientos específicos acerca de su hijo, sabiendo que su hijo comenzaría a salvar a Israel de los filisteos. Eso fue lo que el ángel le dijo a la madre de Sansón. Y también, como tercero, podemos ver que cuando Sansón quiso casarse con la filistea de Timnam, del capítulo 14 de Jueces, ellos le reconvinieron. Amén. Le reconvinieron tratando de hacerle entrar en razón a Sansón a que no lo hiciera. Vemos como que le hablan a su hijo para que recapacite, pero él está cegado. Amén. Muy bien. Vamos a... ¿Cómo fue la educación de Sansón? En la parte final del capítulo 13 hemos visto que la Biblia dice que él crecía y que Jehová lo bendijo. Muy bien, que Jehová lo bendijo. Amén. Y según las indicaciones del ángel de Jehová, él pues no debía, para su educación, parte de su crecimiento, él no debía tomar nada que proceda de la vid, ni beber del vino, ni de sidra, que es también una bebida pues de manzana, ¿no? Alcoholizada de manzana, ni comer cosa inmunda. Amén. Y pues tristemente vemos que esto desobedeció él al tomar ese panal de miel que se había formado en el cuerpo muerto de un león, ¿no? Estos detalles los vamos a ver en breve. Y que no pasaría navaja sobre su cabeza, ya que él sería nazareo a Dios, miren desde dónde a dónde, desde su nacimiento hasta su muerte. Eso era la orden del Señor, pues, para la educación o la vida de Sansón. Muy bien. ¿Qué influencia recibió Sansón? Bueno, una de ellas seguramente fue la de sus padres, quienes cumplieron las órdenes del ángel de Jehová en relación a él. Sansón era consciente de cómo nació él y qué órdenes le había dado el ángel de Jehová para él, ¿no? Y tristemente, ¿qué influencias también recibió Sansón? En sus fracasos recibió influencias de las mujeres con quienes estuvo. Entre ellas sobresalen la mujer de Timnam y Dalila, ¿no? Y como nosotros hemos podido observar en los textos de Jueces 14 y Jueces 16, que ambas pues le chantajearon. La mujer de Timnam, para que él pueda decirle la respuesta de su enigma y ella darle respuesta a los filisteos, amén, a quienes Sansón había propuesto el enigma, y también Dalila, que lo chantajeó para que le diga pues la razón de su fuerza
y al final Sansón también fue traicionado por Dalila. Amén. Entonces estamos viendo esa constante en la vida de Sansón también, que recibió influencia negativa de sus mujeres. ¿Cuál era la ocupación de Sansón? Bueno, según los pasajes que hemos visto, que él llegó a ser juez de Israel por un periodo de 20 años. Muy bien. ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo trabajó Sansón? Al inicio, de una manera hermosa, se nos relata que el Espíritu de Jehová estaba sobre él y que le dio una fuerza sobrenatural con la cual enfrentó y mató a muchos enemigos filisteos. Pero tristemente luego se dejó llevar por sus pasiones carnales, lo cual lo llevó a él a su fracaso moral y espiritual. Muy bien. ¿Quiénes eran las personas que lo rodeaban? Según los pasajes que hemos leído, ahí sobresalen sus padres, un compañero al que trató como su amigo. Bueno, solo se le menciona a él en una ocasión. También algunas mujeres filisteas, sobresalen tres, ¿no? La mujer de Timnán, una ramera de Gaza y Dalila. También se nos menciona ahí a los hombres de Judá y a los filisteos. ¿Cómo influyeron en su vida estos personajes? Bueno, sus padres le inculcaron el temor de Jehová, el temor del Señor, muy bien. Su amigo lo traicionó su confianza al tomar a su mujer, a la mujer de Timnán. Las mujeres que lo rodearon le sumergieron en chantajes que le perjudicaron y también pues le sumergieron en inmoralidad. Amén. Como la mujer ramera de Gaza. Muy bien. Los hombres de Judá al inicio no le reconocieron, sino le rechazaron. Amén. Eso es lo que podemos ver según el capítulo 15 de Jueces. Y también los filisteos, cómo influenciaron en su vida, que ellos constantemente le acechaban para destruirlo. Muy bien. Aquí es algo importante tener estos puntos también. ¿Cuáles fueron los logros y cuáles fueron los fracasos de Sansón? Bueno, su logro ser un juez de Israel por 20 años y lo otro, enfrentar a los filisteos enemigos de Israel, ¿no? Eso es lo que podemos ver como datos sobresalientes. Los fracasos, sí, tristemente, son varios. Unirse y relacionarse con mujeres paganas filisteas, no escuchar a sus padres, no cumplir el voto del nazareo. Amén. ¿Cómo vemos ello? Relacionándose con productos de descender a los viñedos de Timná. Como les proyectaba la foto de Sansón, matando a León, ahí estaban los viñedos. Él descendió a los viñedos. No indica textualmente la Biblia, pero al parecer fue a tomar vino ahí. Muy bien. Al tener también contacto con el cuerpo muerto del león, un nazareo no debía tener contacto con un cuerpo muerto. Eso era declarado cosa inmunda para un nazareo. Muy bien. Al comer de la miel formada en el animal muerto también. Y lo último, ¿no? Y definitivo, al abrir su corazón, eso es lo más triste, abrió todo su corazón, dice a Dalila, e indicarle que no había pasado navaja sobre su cabeza, lo cual produjo que le raparan su cabello largo, el cual era solo el símbolo de su voto de Nazareo. Amén. Y si usted fue un gran observador de el capítulo 16 de Jueces, el que le rapó la cabeza a Dalila, a Sansón no fue Dalila, fue un hombre al cual Dalila hizo llamar, ¿no? Muy bien, ese es un dato curioso ahí que algunos pasan por alto. Muy bien. ¿Cuáles fueron sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Muy bien. Aquí podemos nosotros ver lo siguiente, como puntos fuertes de Sansón. Conoció que Dios tenía un propósito específico en él en su nacimiento. Los padres seguramente le contaron, hijo, yo no podía tener hijos, pero un ángel se nos apareció, yo era estéril y me dijo que ibas a nacer tú y que tú tenías que cumplir este voto de Nazareo y que tú ibas a liberar al pueblo de los filisteos, ¿no? Tenía ese conocimiento del propósito específico de Dios en su nacimiento. Muy bien. ¿Qué otro punto fuerte vemos en Sansón? Que el Espíritu de Jehová se manifestó en él.
Amén. Y ello se indica en 4 ocasiones. En el final del capítulo 13, que ello se evidenció en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. En el capítulo 14, cuando él despedaza a un león que venía a él. Amén. Luego, cuando él también estuvo ahí en la celebración del banquete por la unión que tuvo con la mujer de Timnam, al final, pues que él sabe que a su mujer lo chantajearon para que le descubra la respuesta del enigma, él desciende a Ascalón y mata a 30 filisteos. Y el último momento que se indica es cuando él también, en el capítulo 15, con la quijada de un asno, mató a 1000 filisteos. En 4 ocasiones se evidencia que que el Espíritu de Jehová había venido sobre él. Y también otro punto fuerte, que él juzgó a Israel por 20 años y los defendió de los filisteos. Y también que se menciona que oró a Jehová en 2 ocasiones. Una fue al finalizar la matanza de los 1000 filisteos, reconoció que Jehová le había dado grande salvación, y pues él, instantes antes de morir, ¿no? Junto con los filisteos, él ora también. Y también pudiéramos poner aquí un punto fuerte, que es mencionado él en la lista de Hebreos 11. Amén, como un dato también importante. Muy bien, puntos débiles, puntos débiles. Constantes desobediencias a su voto de Nazareo. No escuchó los consejos de sus padres. Se unió en yugo desigual con mujeres paganas. Se dejó chantajear en 2 ocasiones, una la respuesta del enigma por la mujer de Timnam, y también en el secreto del voto de Nazareo, cuando le indicó ello a Dalila. Otro punto débil, un hombre que cayó en inmoralidad sexual también con la mujer ramera de Gaza. No tuvo dominio propio y también actuó con venganza e ira. En varias escenas él actúa con venganza e ira. Y también así fue como él murió también. Amén, vengándose de sus enemigos. No valoró el don que Dios le dio. Es otro punto débil en él. Muy bien, hermanos. Esta es una pregunta ya, la penúltima para acabar esta parte. Esta es la entrevista, que es preguntas elaboradas para nosotros analizar mucho y estudiar, tener respuesta del estudio biográfico que estoy haciéndole al personaje bíblico. Aquí usted puede, según su personaje, añadir más preguntas, quitar algunas, amén. Las que le hemos puesto son preguntas, amén, que ustedes lo pueden considerar, amén. Pueden añadir otras o quitar algunas. Muy bien. ¿Cómo influyó la vida de Sansón en la vida de su familia, de su pueblo, de su nación o en la iglesia? Bueno, en la iglesia también lo podemos preguntar para nuestros días, ¿no? Muy bien. Su influencia como juez fue de resistir a los filisteos por 20 años, aunque estuvo llamado a defenderlo totalmente de ellos. Amén. Luego de sus constantes desobediencias a Dios y a su voto, al voto que tenía, vemos en él un ejemplo de inconstancia en relación a la fidelidad a Dios, tristemente. Amén. Muy bien. ¿Cómo finalizó su vida? ¿Cómo finalizó su vida? Bueno, él fue capturado, y al ser capturado los filisteos le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Luego él, en una celebración, ahí en Jueces 16 se nos dice, al dios Dagón sirvió de juguete delante de los filisteos. Y tristemente él murió junto a los filisteos cuando él derribó la casa donde se encontraba. Así finalizó Sansón su vida. Muy bien. Vamos ahora al punto número 5, donde organizamos nuestra información, amén, del personaje, sea de manera cronológica o lógica. Aquí he usado un poquito de las dos, amén, de una manera cronológica, desde el inicio hasta el fin, pero también de una manera lógica.
Lo he dividido en 3 partes. El secreto del éxito de Sansón. En Jueces 13:5 nos dice que el niño sería nazareo a Dios desde su nacimiento. Ese iba a ser, pues, entre comillas, el secreto del éxito de Sansón, que era un niño que era consagrado a Dios, cuyo nacimiento fue por obra de Dios, porque era una madre estéril, amén, la que tuvo Sansón, pero Dios fue el que le dio vida a este niño. El secreto de la fuerza de Sansón. Jueces 13:25 nos dice que el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Ahí estaba el secreto de fuerza, en que el espíritu de Jehová, amén, se manifestaba en él. Lo tercero, el secreto del fracaso de Sansón. Amén. Jueces 16:20. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Ahí consistió el fracaso, no fue cuando exteriormente ya no había pelo largo en él, no. ¿Por qué se le fue la fuerza? Porque Jehová se había apartado de él. Muy bien. Vámonos al punto 6. Aquí nos indican que debemos ampliar nuestra información del personaje bíblico que hemos estudiado con ayuda y recursos complementarios como libros y comentarios bíblicos. Muy bien. Vemos aquí que Sansón constituye uno de los 2 fracasos más colosales de toda la Biblia. El otro fue el de Salomón, ¿no? Tristemente personajes que Dios también los dotó de ciertos talentos y dones como para que puedan pues tener una trayectoria y un fin sobre todo, amén, glorioso en el Señor, pero fracasaron, amén. Sansón es uno de esos 2 casos colosales de la Biblia. También otro punto, la fuerza de Sansón no consistía en su cabello largo, como ya lo hemos mencionado. Ese cabello largo solo era el símbolo de su voto de nazareo. ¿En qué consistía la fuerza de Sansón? En la manifestación del Espíritu de Jehová que venía sobre él. Muy bien. Y aquí hay algo que quiero compartirles que pude obtener de un comentario bíblico muy hermoso y cuando estudiamos un personaje bíblico, muchos de ellos nos dan información muy hermosa para poderlo comparar con Cristo. Amén. Aquí vamos a ver en esta primera parte una comparación entre Sansón y Cristo. En algunos personajes se puede hacer ello, como en el caso de José, en el caso de Daniel, y hay otros más. No en todos se da, pero en algunos sí. En el caso de Sansón, vamos a mencionar las comparaciones. Ambos nacimientos fueron predichos por un ángel, muy bien. Ambos fueron apartados para Dios desde el vientre de su madre. Ambos eran nazareos. Ambos salieron en el poder del Espíritu Santo. Ambos fueron rechazados por su pueblo. Ambos destruyeron a sus enemigos. Vamos al otro alcance, que he sacado también de un comentario. Amén. Contrastes o diferencias entre Sansón y Cristo. Sansón tuvo una vida de pecado. La de Jesús fue sin pecado. En la hora de su muerte, Sansón oró para que tuviera venganza de sus 2 ojos. Pero Jesús oró, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En la hora de la muerte, los brazos de Sansón se extendieron en ira, pero los de Jesús se extendieron en amor. Sansón murió, pero Jesús vive hoy. Amén. Entonces aquí vemos con ayuda de comentarios qué información hermosa tenemos entre estos 2 personajes. Amén. Gloria a Dios. Como último punto, mis hermanos, no olviden ahí ponernos sus preguntas para poderles desarrollarlas y absolverlas al culminar ya esta exposición. Amén. Extraiga las conclusiones y vincúlelas con su vida, lo que son las aplicaciones personales. Vamos a ver un poco de las conclusiones. Concluimos que Sansón fue un hombre cuyo nacimiento fue por obra de Dios para que pueda cumplir el propósito de salvar a su pueblo del dominio de los filisteos. Amén. Al inicio el Espíritu de Jehová se manifestaba en él, pero a lo largo de su vida Sansón mostró una serie de desobediencias al voto que tenía con Dios. Y lo último, Sansón no cayó repentinamente, sino gradualmente. Muy bien, ahora vamos a las aplicaciones.
Aquí esto es algo sugerido de un estudio que mi persona lo ha hecho, pero si usted al estudiar este personaje puede poner otras aplicaciones a su vida, qué hermoso, hermano, que usted mismo, porque las aplicaciones son personales, amén. Aquí hemos puesto algunas generales, pero cuando usted haga su estudio, haga lo más personal a usted, lo que el Señor le trae, amén, en su mente y en su corazón, le está ahí redarguyendo, le está, amén, moviendo a volverse a Él. Qué hermoso es esta parte del estudio. Ya hemos observado, hemos interpretado, en extraer pues las informaciones del personaje, y ahora estamos en la parte de la aplicación, cómo lo aplicamos a nuestra vida. Muy bien, vamos a mencionar conocer y comprender que Dios tiene un propósito en mi vida. Así como Sansón, en mi vida también Dios tiene un propósito. Reconocer que los dones y talentos vienen de Dios. Otro punto, escuchar los consejos de mis padres y superiores. Este detalle es muy importante. También que el Espíritu Santo se pueda manifestar en mi vida. Otra aplicación hermosa. Otra más, para los solteros sobre todo. No caer en el yugo desigual y en inmoralidad. No contaminarme espiritualmente desobedeciendo los mandatos del Señor. No dejarme presionar y afligir por los chantajes de malas personas que perjudicarán mi vida. Tener cuidado en que Jehová no se aparte de mí y no buscar venganzas personales. Estas son las aplicaciones que podemos obtener de nuestro estudio bíblico biográfico de la vida de Sansón. Muy bien, estaremos atentos a las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Y antes de repente de continuar con la siguiente parte, le animamos, hermanos. Los métodos de estudio bíblico no solo se aprenden teóricamente al saber los pasos, hay que ponerlo a la práctica. Así como usted de repente que es aficionado a la cocina, ve libros de recetas con los ingredientes. ¿Cuándo usted va a poder disfrutar de ese aprendizaje? Al ponerlo en práctica. Amén. ¿Cuándo usted va a aprender a manejar un vehículo, un carro? Cuando usted agarre el timón. Así que practique, mi hermano, practique. Acuérdese que el estudio bíblico, amén, tiene que, amén, amor a la palabra del Señor, pero es importante que usted tenga la determinación de poner en práctica, en obra. Ponga en práctica estos puntos, escoja su personaje bíblico y estúdielo, y ello enriquecerá su vida espiritual también. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Gloria al Señor.